Dios te bendiga de manera muy especial. En el podcast de hoy quiero hablar un tema en el cual creo que cada uno de nosotros hemos navegado. Es acerca de que no todo está perdido. Yo creo que en algún momento de tu vida, tú que me escuchas, tú has pensado que todo estaba perdido y te diste cuenta que realmente no, que Dios estaba ahí dándote una nueva oportunidad, y que cuando tú miraste las cosas desde el punto de vista de Dios, cómo Dios miraba la cosa, en realidad no todo estaba perdido, sino que Dios quería glorificarse para así darte una nueva oportunidad y hacerte entender que no todo estaba perdido. Y precisamente hay muchas personas que también estarán escuchando este podcast que creen que todo está perdido, por lo cual me dirijo hacia ti y quiero compartir contigo este podcast para decirte que no todo está perdido, y te voy a explicar el por qué no todo está perdido. La razón principal te la digo desde el inicio, ahora mismo, por la misericordia de Dios, por su gracia, su amor para con nosotros. No todo está perdido. Y quiero compartir con ustedes este podcast debido a que he encontrado muchas personas, y a mí mismo en lo personal me ha llegado este momento donde he pensado que todo está perdido. Me he encontrado a muchas personas que me han dicho: óyeme, ya no hay solución, ya literalmente me siento perdido, de tal manera que no sé si pueda cambiar mi vida o si pueda cambiar mi situación. Personas enfermas que creen que no tienen solución y que todo se acabó. No todo está perdido. Ese es un estado en el cual nosotros en algún momento de nuestras vidas nos hemos encontrado, y que hay muchas personas que ahora mismo se encuentran en tal estado, pensando que todo está perdido. Pero una cosa, y lo resalto desde un inicio, es lo que tú pienses y creas a lo que Dios diga. Tú puedes pensar y creer que todo está perdido, mas Dios dice y Él dice que no todo está perdido. En este episodio precisamente eso es lo que vamos a hablar. Quiero hacer una oración para iniciar. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda gloria, toda honra. Te pido que te glorifique de manera especial, que sea usted, Señor, a través de su Espíritu Santo, glorificándose en el corazón del oyente, y que sea usted, Padre, a través de este podcast, ministrando cada vida de una manera especial, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. No todo está perdido. Y sí, hermano, yo sé que en algún momento de tu vida tú has pensado que las cosas se han perdido. Tú has pensado que no hay solución, que ya hasta aquí llegaste. Tú has pensado que tal situación no cambiará. Pues déjame decirte algo, que hay cosas que tú piensas que no tienen solución, pero cuando nosotros la analizamos de acuerdo a la misericordia de Dios, nos damos cuenta que no es como pensamos, que no hay solución, sino que sí hay solución. Cuando tú miras las cosas desde el ojo de Jesús, tú miras con esperanza, y muy diferente a como todos los demás ven las cosas. El texto central que voy a usar se encuentra en Lucas capítulo 19, verso 5. Cuando Jesús llegó al lugar donde Zaqueo se encontraba, que mirando hacia arriba vio a Zaqueo y le dijo: date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. De ahí quiero yo compartir este tema de que no todo está perdido. Y esto es prácticamente una situación que yo he atravesado. Yo mismo personalmente he pensado en momentos de mi vida que todo estaba perdido, hasta que yo miré con los ojos de Jesús. Y cómo tú miras con los ojos de Jesús, analizando la misericordia de Él. Amén. Entonces vamos a leer la Biblia, Lucas 19, versículo 5. Y hay un sinnúmero de ejemplos en la Biblia, lo vamos a estar analizando, de personas que pensaron que todo estaba perdido. Una de ellas es la mujer del flujo de sangre, otra que estaba encorvada durante 18 años. Pensaron que todo estaba perdido hasta que llegó Jesús. Y vamos a darle lectura a la palabra, Lucas 19, su versículo 5. Y la palabra del Señor dice: cuando llegó Jesús a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. La sociedad miraba a Zaqueo para aquel entonces como un caso perdido, alguien que robaba, alguien que vivía estafando, defraudando.
porque literalmente esto era lo que Zaqueo hacía. Zaqueo era un caso perdido. Zaqueo era una persona que cobraba más impuestos de lo que debía cobrar. Había traicionado a lo de su nación porque estaba trabajando para el imperio contrario. Pues cuando nosotros analizamos cómo la sociedad miraba a Zaqueo, lo miraban como un caso perdido. Dentro de nuestra sociedad hay muchas personas que cuando los demás los miran o cuando la sociedad lo miran, no un cristiano, porque un cristiano debe mirar tal y como Jesús mira, con misericordia. Y hay muchas personas en la sociedad que nosotros en algún momento la hemos visto como caso perdido. Yo en mi caso aprendí a no mirar a nadie como un caso perdido, porque Dios puede hacer su obra en cualquier persona. Y aunque tú creas que esa persona nunca va a cambiar, pues Dios lo puede cambiar. No todo está perdido. Yo aprendí a mirar las personas así, de esa forma. Yo aprendí a mirar que por perdida que una persona esté en la droga, que por hundido que una persona esté en una situación, Dios lo puede sacar de allí. Entonces hay muchas personas que la sociedad la mira como caso perdido. Y me imagino que a Zaqueo también se le miraba así, como un caso perdido. Pero mientras la sociedad lo miraba así, porque era la realidad para ellos, él era un caso perdido. Jesús miraba en Zaqueo a alguien que iba a servirle, que iba a obedecerlo. Y Jesús, hermano, miraba de tal manera a Zaqueo que muchas personas, si Jesús le hubiese explicado lo que iba a pasar en Zaqueo antes de que sucediera, le hubiesen dicho a Jesús: usted se está volviendo loco, eso no va a pasar. O sea, Jesús está viendo a Zaqueo transformado, renovado, cambiado, de tal manera que cuando Zaqueo más adelante se arrepiente, que vemos que se pone de pie y dice: todo lo que si en alguien defraudado a alguien, se lo voy a devolver cuadruplicado. Y cuando analizamos todo esto, hermano, si Jesús hubiese dicho esto a alguien antes de que sucediera, le dicen: óyeme, Jesús, ese tipo es un caso perdido, no ande detrás de él, ese tipo es un caso perdido. Jesús vino y cambió la vida de Zaqueo, aquel del cual se pensaba que todo está perdido. Mira cómo va la cosa. Y esto, hermano, es que debe llevarnos mucho a meditar en que fueron muchas las personas que Jesús cambió, restauró. Dígase Pedro, te puedo enumerar a todos los discípulos. Eran casos perdidos, eran personas, hermanos, que eran casos perdidos. Entonces la sociedad miraba a Zaqueo como un caso perdido, pero la realidad que estaba pasando era que Jesús iba a cambiar a este hombre. Hay muchas personas que la hemos mirado como casos perdidos. Te lo digo por mí. Yo era un caso literalmente perdido. Un joven 18 años de edad, entregado a las drogas, a la cocaína, prácticamente para la sociedad y el que me conocía. Las personas que me conocen saben que yo era un caso perdido, que no había que sacar de mí, no se podía sacar absolutamente nada bueno. Y yo era un caso literalmente perdido. Pero una cosa es como se vea que tú seas, o como se vea el caso, a lo que Jesús dice. Pues Jesús dijo: yo voy a cambiar a ese joven, yo voy a transformar a ese joven, yo voy a cambiarle la mentalidad a ese joven. Y que aunque ese joven siga cometiendo errores y sea imperfecto, pues ese joven va a ser transformado a medida que le van pasando los años y va adquiriendo experiencia y va buscando mi presencia. Ese joven va a ir siendo renovado. Eso era lo que Jesús decía. Ahora, ¿era un caso perdido? Claro que sí. Y muchas personas que hoy en día nosotros tenemos a nuestro alrededor la tenemos como caso perdido. Y quiero reiterar, yo mismo aprendí, ya lo mencioné, pero quiero volver a mencionarlo. Yo mismo aprendí a no mirar a nadie como un caso perdido. Te lo digo por experiencia propia. Dios ha cambiado a personas que yo decía: wow, esa persona nunca va a cambiar, esa persona está difícil. Personas que he evangelizado que yo he dicho: wow, esa persona está difícil. Pero esas son las personas que Dios cambia. Entonces, no todo está perdido, pero algo que debemos saber es que debemos dejarnos encontrar de Jesús. No hay casos perdidos, hay personas perdidas que deben dejarse encontrar por Jesús. No hay personas sin esperanza, hay personas que deben dejarse encontrar por Jesús. Esto está tremendo, hermano. No tenemos personas, hermano, no tenemos casos perdidos. Tenemos a personas perdidas que deben dejarse encontrar por Jesús. Que no hay personas sin esperanzas, hay personas que deben dejarse encontrar por Jesús.
Tenemos el caso del Gadareno. Este joven o este hombre para Gadara era un caso perdido. Marcos capítulo 5 nos enseña que era un caso perdido. Pero cuando este hombre se dejó encontrar por Jesús, que Jesús encontró a este hombre, sabiendo de que Lucas capítulo 19 versículo 10 dice que Jesús vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Entonces Jesús vino a salvar y a buscar a lo que se había perdido, dándonos a entender de que hay personas perdidas, no casos perdidos. Porque un caso perdido es algo que no tiene solución, y nadie en la tierra es tan malo como para no tener solución en Cristo. No sé si tú me entendiste. No hay adictos, no hay personas tan malas en esta tierra que en Cristo no tengan solución. No la hay. Por malo, por difícil que tú lo veas y por grande que sea su caso, en Cristo tiene una solución. La mujer que fue encontrada en pleno acto de adulterio en Juan capítulo 8 también era un caso que las personas la veían como un caso perdido. Imaginemos esta escena. Juan capítulo 8 nos habla de esta mujer que fue encontrada en pleno acto de adulterio y que la estaban rodeando para apedrearla. Prácticamente la sociedad había impulsado a esta mujer a que ya era un caso perdido y vamos a acabar con ella, vamos a matarla, vamos a apedrearla, vamos a acabar con esta mujer porque esta mujer no hay vida con ella, es un caso perdido. Juan capítulo 8 nos habla de ella y la palabra nos dice que Jesús llega allí y que dice la palabra que Jesús en cierta manera le da una nueva oportunidad a esta mujer. Era un caso perdido para la sociedad, sí, pero para Jesús no. Cuando parecía que todo estaba perdido, para esta mujer llegó la luz de Cristo y brilló ante sus ojos. Miren qué tremendo es esto. Personas que nosotros hemos creído que de ellos no hay solución, que ya no hay vida para ellos, que se perdieron, que no la cambia nadie. Ante los ojos de esas personas perdidas ha brillado la luz de Cristo. Y esas personas han sido encontradas por Jesús. Ahora tú tienes que dejarte encontrar por Jesús. Si tú tienes una persona cerca de tu casa, cerca de tu familia, que está perdida en las drogas o en cualquier otra situación, tú tienes que instarle o ayudarle a que esa persona se deje encontrar por Cristo. Cuando nos dejamos encontrar por Cristo, cuando nosotros le buscamos y nos entregamos a Él. En una ocasión, hermano, y voy a reaccionar a hablar un poco sobre esta historia en Segunda de Reyes capítulo 6, que en una ocasión un ejército fue detrás de Eliseo y que Eliseo se encontraba con su criado. Ellos se encontraban en la ciudad de Dotán, una ciudad cananea, y ellos estaban allí, este ejército, buscándolo para matarlo. El rey de Asiria había mandado un ejército numeroso para Eliseo. Segunda de Reyes capítulo 6 versículo 14 dice que entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Todo este gran ejército que vino a sitiar esta ciudad, o sea, a rodear esta ciudad, vinieron detrás de Eliseo y su criado. O sea, estamos hablando que esto es un caso perdido, literalmente, analicémoslo. Un ejército para dos hombres que están en una ciudad, es literalmente que lo van a matar. Pues no hay esperanza, pues no hay solo. Aquí, hermano, está todo perdido. Tenemos un caso perdido aquí, pero vamos a analizar esto. El versículo 15. Entonces, al levantarse el criado, cuando ve esto, déjame reaccionar y explicarte esto, que el criado se levanta, que ve todo este ejército que sitió, que rodeó la ciudad. Dice que le dice a Eliseo, despierta a Eliseo y le dice, ¿qué haremos? ¿Sabes cuántas personas no se han dicho esta palabra? ¿Qué haremos? O sea, no hay esperanza. ¿Qué vamos a hacer? No hay solución. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué yo puedo hacer? ¿Qué yo puedo llevar a cabo? ¿Qué haremos? Le dice ella a Eliseo. Y en Segunda de Reyes, capítulo 6, versos 15, 18, dice, se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, o sea, a Eliseo, y aquel ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carro. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y le dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Aquí es lo tremendo, hermano. Yo te hablaba ahorita de cómo tú miras a la persona. Esos casos perdidos, Dios tiene que abrirnos los ojos para nosotros poder ver.
que en realidad no son casos perdidos. Y él le ora y le dice: Señor mío, Señor, a Dios le dice: abre los ojos de él para que él pueda ver. Y entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y es aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué haremos, Señor?, le pregunta a él. Llega sin esperanza. ¿Qué haremos? Cuando el criado le preguntó a Eliseo ¿qué haremos?, era porque literalmente se veía todo perdido. Hasta que llegamos al punto que nosotros también debemos analizar que en algún momento no ha pasado esto a nosotros. ¿Qué haremos? Yo me dije esa palabra más de 50,000 veces. ¿Qué voy a hacer ahora? Problemas vienen, problemas van, situaciones vienen, situaciones van, dificultad de aquí, esto por allá. ¿Yo qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ya todo está perdido, se perdió todo aquí. Pero una cosa es lo que tú creas, a lo que Dios diga. El criado de Eliseo literalmente pensó: hasta aquí llegamos. Pero Eliseo oró a Dios, Dios abrió sus ojos, y entonces cuando abre sus ojos, este hombre logra ver las cosas como son. Hay veces que nosotros también nos hemos visto en tal situaciones, pero en un escenario diferente. Algún problema ha llegado a tu vida, el cual hace que estés también preguntándote: ¿qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? El pueblo también de Israel se encontraba enfrente del Mar Rojo. Éxodo capítulo 14, verso 6. El faraón envió a perseguirlo, y allí frente al mar sin salida lo alcanzó, y ellos venían en son de matarlos y de volverlos de nuevo esclavos a Egipto. Cuando el pueblo mira esto, literalmente se da cuenta que estaba perdido. O sea, en la Biblia, hermano, hay muchas situaciones donde hombres y mujeres que creían en Dios y que incluso le servían, se vieron en situaciones que dijeron: wow, aquí está todo perdido. ¿Qué decir del pueblo de Israel cuando tenía un Goliat que lo atemorizaba y que lo estaba atemorizando día y noche? ¿Qué más decir, hermano, de la mujer del flujo de sangre que durante 12 años había padecido de este flujo y que no había podido ser curada? Imaginémonos nada más, hermano, que esta mujer pensaba dentro de sí: esto está perdido, ya no hay solución para mi vida, ya yo estoy literalmente perdida. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto en nosotros? Los discípulos en la barca, hermanos, se estaban hundiendo, golpeando la barca una gran tempestad, pero la palabra dice que Jesús estaba ahí. Y en Mateo capítulo 8, verso 23, nos dice la palabra que cuando ellos despiertan a Jesús, el versículo 25, le despertando dice: el Señor, sálvanos que perecemos. Sí, hermanos, ¿qué nosotros aprendemos de esto? Que vendrán momentos donde nosotros vamos a preguntarnos qué nos toca hacer. Estamos perdidos, tenemos una situación difícil frente a nosotros. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer lo mismo que hicieron los discípulos. Fueron al Señor y le dijeron: Señor, sálvanos que perecemos. Cuando todo parezca estar perdido, cuando todo parezca difícil, cuando todo torne al revés, y cuando tú pienses que no hay esperanza, que no hay solución, ve como los discípulos fueron a Jesús cuando la barca era azotada por grandes vientos y por una gran tempestades. Y le dijeron: Señor, sálvanos que perecemos. Que Dios te bendiga, y recuerda que no todo está perdido, que en Cristo hay esperanza de vida. Bendiciones.